there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson y el doctor David Watts y ustedes, y estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan. Continuamos nuestro estudio sobre el arrebatamiento de la iglesia y probablemente hemos pasado más tiempo en esto de lo que hemos durado en otras cosas porque hay muchas preguntas acerca de esto. Pero antes de continuar, quiero una vez más agradecerles por la ayuda que nos dieron la semana pasada en nuestra meta de 4.700.000 y ustedes nos dieron $3.581.614 y por eso le agradecemos muchísimo. Eso dejó un déficit de 1.2 millones, pero tengo toda la confianza de que el Señor lo logrará. Él siempre lo hace. Muy rara vez, no recuerdo cuándo es que hayamos recaudado todos los fondos, bueno, no el primer día, pero en el tiempo. Siempre tenemos un déficit, pero una vez más el Señor siempre añade y bendice. Y agradecidos con ustedes por ser usados por Dios para hacerlo, para poder ayudarnos y recaudar lo que necesitamos. Estamos muy agradecidos. ¿Tenemos campañas, hermanos, o no? Quiero compartir algo, hermano Swagger, que me vino a la Adelante, mente. por favor. Después del maratón tuvimos nos caímos cortos, pero un hermano del otro estado me llamó a mi papá y a mí. Y ellos tuvieron algo exitoso suceder en el negocio, querían pagar sus diezmos, pero querían venir aquí y específicamente conocerlos y presentar esa donación a ustedes. Y arreglamos un almuerzo y no discutimos nada, solo preparamos un almuerzo. Ustedes ni sabían que le iban a dar esta donación, pero estábamos almorzando y yo no creo que estas señoras, estos no sabían cuántos estábamos cortos y ellos le dieron el sobre y cuando usted lo vio, usted la volteó a la hermana Swagger y le dijo a nosotros, ¿usted se da cuenta que este es la cantidad que quedamos cortos en el maratón? Y dijimos, no, no nos dimos cuenta. Y usted le dijo, este es como exactamente al dólar. Entonces el señor y ellos nos contactaron para venir antes de que comenzara el ¿Qué maratón. tal eso? Y ¿Qué ellos ya tal? habían hecho el negocio, ya habían planificado hacer la donación y ya habían escrito cheque, era adelantado el tiempo, el dinero exacto que necesitábamos. Y una de las oraciones que ellos tenían a través de todos sus años es, Señor, ayúdanos a ayudar a este ministerio para ayudar con la diferencia que tienen. Y eso se me vino a la mente y me asombró y estamos agradecidos con el Señor porque el Señor ya había hecho esa provisión y cuando usted dice que el Señor lo recupera, Él lo hace y usted tiene más historias que contar, pero nunca se me va a olvidar eso porque me bendijo, me animó, que Él ya había hecho la provisión antes de comenzar el maratón para asegurarse que eso se Eso es pagara. fenomenal, fenomenal. Hermano Swagger, yo le mencioné esto en mi turno, lo escuché a usted decirlo a lo largo de los años. Estamos pidiendo ayuda con televisión, radio e internet, lo que se requiere para producir el programa a través de esas plataformas, pero eso solamente es la mitad de los gastos. Realmente, probablemente es el doble de eso. Bueno, no es exactamente la mitad. Entonces, una vez más, el déficit está ahí, pero la necesidad es consistente. Si el Señor lo está dirigiendo a usted, necesitamos esa ayuda siempre. El déficit está allí y luego tenemos, Los salarios, sí, ¿cómo se llama? El pago del personal también, que sé que escuché a Sea Ward decir esto años y años y años atrás. Y él era el orador de Revival Time. Dijo, lo que cuesta el tiempo al aire puede duplicarlo básicamente sí. en lo que refiere al personal.
Los salarios, nosotros empleamos 330 y tantas personas aquí. Lauren siempre se sorprende por esa cantidad. Bueno, es que yo soy uno de los parejos, entonces, Bueno, no dije eso ahora, ¿no? Pero sí, yo no voy a señalar a los que son un poco impar. bueno, de todas maneras es aproximadamente el doble. Y eso es lo que el Señor tiene que traer cada mes, Correcto. pero Él lo hace. Lo hace, y eso es parte de la hermosura, pero yo solo quería mencionarlo. Sé que es tiempo de verano, la gente tiene muchas cosas en su mente y en su corazón, pero sí, la obra del Señor tiene que continuar y ser apoyada. Bueno, voy a mencionar lo siguiente. Si usted quiere poner al ministerio en su testamento, hay varias maneras que esto se puede llevar a cabo para apoyar la obra de Dios. Y yo mencioné esto, bueno, ya hace un tiempo atrás. Este edificio donde estamos ahora mismo, estas casas, o esto alberga, perdón, el Ministerio de Televisión totalmente y está lleno básicamente ahora. Y una mujer cubrió el gasto de este edificio, $15 millones. Un edificio, bueno, con las cámaras en aquel momento, los equipos que conlleva esta producción y todo eso es muy costoso. Esas cosas no las regalan. Y estaba yo pensando, esta mujer murió después de que ella puso al ministerio en su testamento. Y, y estaba yo pensando, caminando por el pasillo, lo que ella dio, ese dinero que ella dio, ha alcanzado a este mundo para Cristo. Una y otra Pensemos vez. en eso una y otra y otra y otra vez. Ella, si no hubiese hecho eso, el dinero se hubiese malgastado. Realmente muy pocas veces logra hacer lo que hay que hacer. Generalmente se malgasta en esa situación porque poderosas fuerzas trataron de detenerla realmente, la trataron de detener y ella no permitió ser persuadida de otra manera. Y usted puede así llamar a Josh o a John, su papá, y ellos tienen el conocimiento en lo que refiere a cómo usted hace esas cosas. Y, y siéntase libre de llamarles y, y bueno, le pueden explicar, ¿no? Lo que usted puede hacer para dejarlo para la obra de Dios, ¿no? Sería Solo maravilloso. piensen en qué tantos millones de almas han sido alcanzados Así en es. por este edificio. Exactamente, exactamente. Realmente es malgastado de otra manera. Si no es así, es malgastado. Qué inversión. Sí. Doctor Watts, ¿usted quiere compartir algo? Sabe, estábamos hablando de la dádiva y quiero animarle a todos en el instituto anterior que yo trabajé. Una pareja que no tenía nada que ver con el instituto quería reunirse con el director de finanzas y le dijeron que querían dar dinero para becas de estudiantes y dieron un cheque de 2.5 millones de dólares bueno, en el almuerzo y después de un servicio de capilla le dijeron que querían dar 5 millones adicionales después de eso, así que dieron 7.5 millones de dólares a la escuela, no tenían conexiones a ella y simplemente sintieron como que era lo que se suponía que debían hacer, completamente anónimos hasta el día de hoy, no sabemos quiénes eran. Dieron 7.5 millones de dólares y saben, obviamente la persona promedio no puede hacer eso, pero uno nunca sabe a quién le está hablando Dios, que como dijo Josh, que haya vendido un negocio o que haya tenido éxito, y ya sea que uno de $100 o uno de 2 millones de dólares, cada centavo cuenta, cada centavo se dirige bueno, al esparcimiento del evangelio. Algunos regalos o donaciones son de $5 y otros de $100,000 y todos son importantes. Pero si ustedes están allá afuera y tienen la habilidad de escribir o de dar cheques de 2 millones o 5 millones, ciertamente, ahora no le queremos quitar a usted la bendición y queremos que Dios, y Él le está hablando, sé que definitivamente lo usaremos para poder seguir expandiendo el Evangelio en todo el mundo. En cuanto a campañas, este fin de semana próximo voy a estar en Orange, Texas, en Mauriceville Assemblies of God.
para el servicio del domingo, en la mañana y en la noche. El pastor Donnie estuvo allá hace 2 fines de semana y tuvo maravillosos servicios. El pastor Armstrong es su pastor. De hecho, ellos están en Ghana, en África, en misiones. Así que yo tengo las llaves de todo el lugar y estaré encargado del asunto. Por favor, vengan, acompáñennos. Mi esposa y yo estaremos ahí listos con información del Instituto Bíblico Jimmy Swagger y le estamos creyendo a Dios. Tenemos gente maravillosa que ha llegado a tener recorridos del instituto y le creemos a Dios por una fuerte clase de jóvenes. Ahí está mi información en pantalla. Si tienen preguntas, pueden contactarme a mí o a Jonathan Steele. Vayan a www.jsbc.edu. Pueden ver arriba la pestaña para la solicitud o la aplicación. Y la fecha límite es el 1 de agosto. Así que le estamos creyendo a Dios por todo lo que tenemos que hacer. Hay gente que ya está en la lista y han pagado sus cuotas y están esperando. Estamos creyéndole a Dios, pero en su mayoría pedimos que un mover del Bien, Señor esté bien. entre los estudiantes, la clase, la escuela, los servicios, muchas cosas por venir. Mantengan a JSBC en sus oraciones, oren por nosotros cada día y le queremos a Dios por cosas grandes. En lo que refiere a lo que dice el doctor Watts sobre el hermano que dio la cantidad, la señora que dio este dinero para construir este edificio, $15 millones, ella dio para comprar también todo el equipo de televisión. En aquellos años, es algo similar a lo que él estaba diciendo sobre el hermano que dio aquella cantidad. Y bueno, nosotros estábamos en California, no sé a dónde íbamos o estábamos. Yo estaba con el director del departamento de donaciones, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba, pero hay una señora que vive cerca de este lugar, en La Joya, y La Joya en San Diego es realmente, bueno, no hay muchos lugares en los Estados Unidos que tengan más prestigio que La Joya. Está en el Océano Pacífico. Y bueno, él dijo, ¿por qué no pasamos por allí? Ella había dado $100, eso fue lo que ella dio. Y vamos a darle las gracias, estamos aquí cerca. Así que yo dije, bien, está bien, vamos. Y llegamos a la casa y nos presentamos y ella fue muy amable y ella me preguntó si yo la podía bautizar. Y como dije, el océano estaba enfrente de su casa. Y yo le dije, claro que sí. Y así lo hice. Y ella nunca mencionó nada sobre dar una cantidad. No le dijimos nada. Le dimos gracias por lo que ella había donado en aquel momento. Eran unos $100. Y, y ella nos dejó la casa también en su testamento. Y uno de los actores de Hollywood la compró. El hombre que tenía la parte de PT-101 en la película. ¿Recuerdas eso? No recuerdo al actor, la historia de John Kennedy. Sí, sí. Él compró la casa. Yo no lo conocí, pero eso fue lo que sucedió. Y, y ella tenía una casa muy bonita. No era algo, no era una mansión, pero la localidad era importante. Donde estaba era muy, muy, muy costosa la casa, ¿no? Sí. La localidad. Pero realmente fue el único momento cuando ella después de eso iba a las cruzadas, mientras ella pudo hacerlo, ella llegaba a las cruzadas. Y sé que ella en una ocasión me preguntó sobre el cielo, si yo estaba seguro que es exactamente como usted dice. Le dije, no, es mayor, mucho mayor. Amén. Y yo tuve un sueño y yo le conté ese sueño. Eh, yo soñé que Francis y yo y la madre de Francis, nosotros cruzamos un precipicio y al otro lado estaba el cielo. Y yo recuerdo lo que yo sentía en aquel lugar.
era algo que yo nunca había vivido algo como eso en toda mi vida. Había escuchado yo en personas, de personas que dicen que habían muerto y el Señor les decía tenían que volver y decían, no, no queremos. Ellos querían permanecer ya en el cielo. Y yo lo pude entender porque en el sueño yo sentí la presencia de Dios como nunca la he sentido antes, porque llenaba el aire, lo saturaba realmente. Y todo alrededor. Y Zoe era su nombre. Zoe estaba en el lado del cielo y yo le estaba diciendo, Zoe, todo esto aquí es tuyo. Y ella me decía, yo no lo entiendo. Yo he sido salva solamente poco tiempo y esto aquí es mío. Le dije, sí, es tuyo. Y había un ángel que estaba cerca de donde estábamos. Me torné a él y le dije, estoy en lo cierto. Y él dijo, sí, es de ella. Y Y yo le dije, Francis y yo y su madre tenemos que volver ahora, pero nosotros después de cierto tiempo vamos a volver. Y como dije, ella partió con el Señor luego, ¿no? Al ministerio le dejó su testamento o en su testamento y eso cubrió el gasto de este edificio y damos honra y gloria a Dios por ello. Pero de todas maneras, gracias por la ayuda que ustedes nos han brindado por lo que ustedes han hecho y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre Permítame ustedes. mencionar, por favor, si no le importa, que voy a ir a Murfreesboro, ¿Te Tennessee. olvidé? Bueno, es que usted me sacó la vuelta un poco, pero a veces eso pasa. No, 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 no seas Bueno, deshonesto. disculpe, pero sí digo la verdad cuando les digo que vendré a Covenant Church en Murfreesboro, Tennessee. Este fin de semana, el sábado, tendremos servicios de enseñanza de 1 a 2:30, después un servicio de avivamiento a las 6 p.m. y luego, Disculpa, en este tipo de situación, ¿enseñas principalmente la cruz? sabe, estoy tratando siempre de ser sensible al Señor. A veces tengo peticiones del pastor sobre ciertos temas. Este fin de semana en particular confío que, bueno, voy a estar lidiando con la frase que el justo por la fe vivirá. Así que la base de vivir para Cristo está allí. El sábado en la noche es mi intención de predicar un mensaje titulado La cruz, el Espíritu y la Iglesia y poder desglosar este tema. Orar para que la gente sea llena del Espíritu Santo el sábado. Y esto, ahora, yo no siempre tengo esas direcciones, pero de acuerdo a lo que el Señor dirija, eso haremos. Y por supuesto, mi ministerio ha sido dedicado primordialmente a la predicación y la enseñanza de la palabra. Y cuando uno predica y enseña la palabra, uno va a terminar dirigiéndose a la cruz. Sí, Es sí. inevitable. Así que permítame mencionar también rápidamente y después me callo. Joseph, él va hacia Oroville, Washington, este mismo fin de semana. Él estará en Valley Christian Fellowship y estará ahí el sábado a las 6 p.m. y el domingo en la mañana a las 10 a.m. y 6 p.m. Él normalmente no viaja los fines de semana, pero creo que se tomó un día de descanso para hacer esto, para salir al área de Washington. Hay mucha gente que nos pide ir hacia allá y no hemos tenido la oportunidad de viajar, pero se requiere de una iglesia que tenga un pastor que esté interesado y preguntarle a algunos de estos hermanos si hacemos lo que podemos con el itinerario. Muy bien, muy bien. Contarlo en todo el mundo. Correcto, esa es la intención. Dave, tenemos o tienes algo que quieres compartir? Sí, este fin de semana estaré en Cuba, Missouri, los hermanos Mounts en At the Cross Family Worship Center en 60 Christina Lane. Varios de los hermanos han estado allá y estamos esperando con anticipación llegar un servicio 10 a.m. este domingo 26 de junio. Bueno, lo que quiero saber es, ¿en algún momento llegaste a Colorado? Aún no, no, no. A finales de junio vamos a tener, bueno, tuvimos que reprogramar. Creo que estábamos programados a ir en marzo. Mi esposa tuvo COVID y no pudimos, pero estamos programados ahora para finales de julio. Muy bien, muy bien. Josh, Sí, anunciaré para papá este domingo en la mañana, 26 de junio. Él estará en Gaydon, Louisiana, en la iglesia Gaydon International Church. El domingo a las 10 de la mañana, 308 Main Street. Vayan, por favor, acompáñenlo. Y del 8 al 10 de julio estaremos en Orland Hills, Illinois, a las afueras de Chicago, Back to the Cross Ministries.
servicios el viernes, el sábado y el domingo. La dirección es 9001 West 159th Street, una vez más, del 8 al 10 en Orland Hills, Illinois. La gran pregunta se hace, ¿cuándo sucederá el rapto? El momento específico es desconocido, pero se nos da claves en la palabra de Dios sobre cuándo será el marco general del rapto. Apocalipsis capítulos 3 y 4 constituyen el tiempo de la iglesia en su Biblia. El último mensaje fue a la iglesia de la Odisea. Y yo creo que la mayoría puede estar de acuerdo que no estamos viviendo en el tiempo de la Odisea en lo que refiere a la iglesia. Juan escribió, Después de estas cosas yo miré, representa el tiempo después de la iglesia o, en otras palabras, después del rapto. y he aquí una puerta abierta en el cielo. Le da a Juan la habilidad de ver lo que está sucediendo allí. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. De hecho, es la voz de Jesús yendo a Apocalipsis 1:10. Que decía, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Después del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia eh, señala el final de la edad del reino. Ahora estamos viviendo en los últimos días el tiempo de la iglesia, que ha durado ahora aproximadamente 2000 años. Entonces el rapto tiene que estar cerca. El apóstol Pablo nos dio otra clave. Él dijo, Y ahora vosotros sabéis lo que impide se refiere a la iglesia. para que a su tiempo se manifieste. Esto habla del anticristo, quien será revelado o será conocido después del rapto de la iglesia. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Disculpa, antes de continuar, Dave. Creo que algunos creen que los cristianos van a tener que enfrentar al anticristo, ¿correcto? Sí, así es. Ellos creen eso y no me parece eso a mí. No me parece eso. Y adelante, Dave. Hermano Swagger, desglosemos esto. Los cristianos existentes se irán en el arrebatamiento, pero sí van a haber miles, tal vez millones de personas salvas durante el reino milenial y Serán ellos sí, millones. ellos van a enfrentarse al ataque del anticristo, sus políticas y sus ataques. Solo quería aclarar ese pensamiento. Van a haber innumerables que van a entregar su vida por la causa de Cristo. Así es, y lo vemos en Apocalipsis 6, las almas bajo el altar Bien. están perdidas. Que ningún hombre puede Sí, citarlo. entonces no va a ser un tiempo para estar aquí, va a ser un tiempo designado para el pueblo judío para que cambie de su rebelión a Cristo. A pesar de eso, habrán muchos quienes van a caer en las manos del anticristo porque no van a querer morir. Van a Correcto, perder su alma. correcto. Y habrán otros que tal vez hasta estén en la iglesia hoy que no sean salvos, que van a darse cuenta de que después de que suceda el arrebatamiento, que ellos no estaban listos. No es que tal vez, es que van a haber millones que van a estar en esa categoría. Bueno, es un pensamiento triste. La Biblia dice que debemos hacer segura nuestra elección el día de hoy. Solamente aquellos que han nacido de nuevo, y creo que tenemos millones sin exagerar de iglesias, que ninguna persona en esa iglesia ha nacido de nuevo. Ni siquiera el pastor ha nacido de nuevo. Y hay muchos en esa capacidad, más de los que quisiéramos Así es. pensar. Cuando yo era pastor, había un señor, su esposa le era fiel a la iglesia y yo traté de animarlo a venir a la iglesia, a él. Y él me decía a veces, solamente bromeando, sí, bueno, yo cuando esté aquí durante la tribulación, yo no voy a aceptar la marca de la bestia y yo voy a ser decapitado y me voy a ir al cielo. Yo le dije, no, hermano, usted no sabe lo horrible que va a ser y la idea de que bueno, si yo me pierdo el arrebatamiento, no va a ser algo fuerte o grande. Mucha gente tiene un punto de vista a la ligera y dicen, bueno, sí va a suceder en ese punto, en aquel momento, tal vez, y lo tratan como que es algo que hemos estado repitiendo todos los años, pero es una realidad que sí va a suceder. Y usted no quiere quedarse aquí.
se trata de que, bueno, no se trata nada más de que, bueno, me van a decapitar y se acabó. No, va a ser lo peor que el mundo ha llegado a ver. Y esta idea de que, bueno, yo voy a almacenar comida y la voy a tener ahí encerrada, o voy a tener municiones o lo que sea, y de alguna manera voy a sobrevivir la tribulación. Bueno, esa es una ideología bastante necia. Si usted no puede resistir la tentación del mundo hoy en día, no podrá resistirla en ese entonces, ni al anticristo, Así ni las es. cosas que van a suceder, porque cuando usted esté muriéndose de hambre y no pueda vender ni comer ni comprar comida sin la marca de la bestia, no va a poder vencer esas cosas muy fácilmente. Van a haber muchos que sí van a vencer y van a ser, bueno, van a ser los santos mártires, pero más le vale tomar la decisión hoy de seguir a Jesús. Usted se tiene que ir en el arrebatamiento. Si usted tiene la valentía hoy de vivir para Dios, tal vez no tenga la valentía en ese momento de vivir para Cristo, ¿no? Y yo creo que van a haber muchos quienes tienen un poco de conocimiento tal vez limitado del Evangelio, aunque son miembros de iglesias y situaciones así, ¿no? Pero cuando millones han sido removidos de este mundo instantáneamente, mucha gente se va a despertar. Así Va a es. decir, bueno, esta situación era real, no era una broma. Como Dave y ambos ustedes lo dijeron momentos atrás, no es una broma, es una realidad. Y entregarán su corazón a Cristo. Pero si lo hacen, ellos tendrán la situación que los ejecutarán. Nunca, nunca conoceremos el impacto de este ministerio, ya sea escrito o por video o Mm. en audio, que existe en todo el mundo. Hay porciones que van a existir en la internet, en los DVDs que la gente tal vez tenga, que uno jamás podrá llegar a saber el tipo de impacto que la gente va a tener. La gente va a encontrarse con esas cosas y se dará Exacto, cuenta exactamente de lo que estamos exacto. hablando, Y Dave, vamos a continuar donde nos quedamos. porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Sobre la falsa doctrina por falsos maestros. Solamente espera hasta que La iglesia, sea quitado de en medio quien limita el mal el que y continuará ahora limitando impide. la iglesia. El pronombre el que confunde a algunas personas en los versículos 6. El pronombre el que se refiere al anticristo, mientras en el 7 se refiere a la iglesia. Ahora, algunos dirían que la iglesia no es referida como un él, pero sí, sí es así en la palabra de Dios, si recuerdo correctamente, la iglesia sí se le refiere como él. Así que esto es una palabra muy directa del hecho de que el rapto de la iglesia va a suceder antes de que el anticristo se manifieste en el mundo. Porque es la presencia de la iglesia que ahora está dañando la maldad o deteniendo la maldad del mundo. La presencia del Espíritu de Dios en la iglesia está dañando, o es esa fuerza que impide, y es una de las cosas que cuando vemos el día de hoy sabemos que la iglesia no está en buenas condiciones, porque nuestro efecto, el efecto sobre la sociedad no es lo que debe ser. Así es, Nuestra así. nación es lo que es hoy, la confusión de lo que es correcto, qué estilo de vida es correcto, sea hombre o mujer, todo eso existe, creo yo, como resultado de la falta de ese poder espiritual en la iglesia y una falta de esa influencia. Esas cosas jamás debieron haber llegado al punto en el que están hoy, y tenemos que levantarnos por encima del poder o más bien en el poder del Espíritu para poder oponernos a los poderes de las tinieblas. Y una vez más esto continuará empeorándose, y cuando usted levanta cualquier fuerza eh, contraria, mire, usted se puede imaginar si lo que sucede hoy sucede. El único efecto limitante es la iglesia en el mundo. Es lo único, nada más puede. Así es. Los casinos definitivamente no lo son. Y podemos citar todo lo que usted quiera citar. No hay límites allí al mal. La iglesia es lo único. Y si la iglesia está débil, entonces eso crea un vacío allí.
Correcto. Y una vez más regresamos a través de los procesos. Cristo murió en el Calvario para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y esto permite al Espíritu Santo morar dentro de todos los seres humanos por primera vez y morar. Ahí es donde viene ese tropiezo, sí. Entonces, la cruz también permitió lo que nosotros creemos que es la segunda obra posterior, el bautismo del Espíritu Santo que le permite al creyente operar en lo sobrenatural en cuanto a la misión de la iglesia, la presentación de Cristo. Entonces, el Espíritu en la iglesia activa, participando con el individuo y su crecimiento y participando en su ministerio, es ese efecto que impide. Los seres humanos no son los que impiden, la carne no es la que impide, solamente Así lo es. que nace del Espíritu, y el Espíritu está aquí solo como resultado del Calvario. Yo creo que la razón por la cual la nación actualmente está en la condición que está es que su liderazgo es francamente patético, no tiene liderazgo. Mm. Es por lo que acabas de decir. La iglesia realmente no está en una buena condición. No estamos influyendo a los No políticos. mucho. Los profetas y sacerdotes debían influir a los príncipes en el antiguo pacto y a la gente. Y cuando uno no influye a los príncipes, que son los Ujú. líderes del gobierno, y al pueblo, hay una atmósfera que va a ser dominada por la maldad. Los príncipes tomarán decisiones erróneas, la gente tomará decisiones erróneas, entonces en la economía antigua los sacerdotes y los profetas realmente debían influir a los príncipes y al pueblo. El día de hoy la iglesia se supone que debe influir a esa gente que está en gobierno, el poder del Espíritu fluyendo a través de ella, y hay algunos, gloria a Dios por ellos. Sin embargo, necesita haber un derrame mucho más grande. Pero una vez más, si vemos la remoción de la influencia que aún ahora existe, ¿en qué se convertiría este mundo si las cosas están como están hoy mientras que la iglesia está débil? Nosotros debemos ser la luz que Así echa atrás es. las tinieblas, pero no hay mucha luz en la iglesia hoy día. Una traducción del misterio de iniquidad, la palabra iniquidad es ilegalidad, anarquía. Cuando hablamos de Ujú. los perversos son el Sí. ilegal, a- a- el de anarquía, la actitud hoy de anarquía en nuestro país, ya sea leyes civiles, espirituales, hijos obedeciendo a los padres, estudiantes obedeciendo a los maestros, constante rebelión en todos lados. Las cosas están muy mal hoy. Imagínense cuando la iglesia no esté en el mundo. Una anarquía completa, porque la gente no se somete a nadie, Así es. sea algo espiritual o Así es. físico o lo que sea. Simplemente no, es difícil creer o imaginárselo porque hay un espíritu de ilegalidad y de anarquía. Nos burlamos de las cosas de Dios. La gente se burla de lo que se considera piadoso. La gente no ve ni vive su mundo o su vida desde un punto de vista bíblico. Nunca olvido que vi algo en un vehículo, y ya años atrás de esto, tal vez 10, 15, 20 años atrás, y decía, cuestiona la autoridad. Eso lo vemos Mm, hoy día. Están destruyendo la autoridad de la palabra de Dios, que realmente esa luz que está aquí, y estamos viendo los resultados de ello, sí. definitivamente. Papá y yo recibimos muchos correos en el programa que tenemos, mucho más de lo que decimos. Ustedes son demasiado políticos, dicen, tratan con cosas políticas demasiado. Y mi respuesta es la misma cada vez. No estamos tratando con temas políticos, desafortunadamente. Hay una sociedad el día de hoy que le llaman a cosas morales y espirituales, le llaman político. Los políticos pueden discutir en cuanto a cuánto van a gastar para edificar su puente, pero cuando hablamos de aborto, vida y de matrimonio entre un hombre y una mujer y la lista puede seguir, nos encontramos hoy Eso en es día espiritual. en condiciones o posiciones morales y no se puede legalizar la moralidad. Número uno, la verdadera moralidad surge a través de la justicia y debemos predicar justicia y eso creará un ambiente en el que hay un estándar, por lo menos
En otras décadas del pasado, el corazón del hombre, aunque estaba por todos lados, aún así había una voz de verdad que salía de los púlpitos de Estados Unidos y había restricciones en la sociedad y no se estaban vueltos locos. Cuando le pedí a ti y a tu papá que, que tomasen control de la programación, yo recuerdo que estábamos en un lugar, en una reunión, y ustedes estaban buscando un nombre para la programación y nosotros estábamos, yo le dije a Francis, dile profundo, insight, porque estamos hablando de tratar con temas políticos, ¿no? Situaciones políticas. Y si es algo, yo creo que ustedes no tratan lo suficiente con eso, ¿no? ¿Me entiendes lo que Sí, digo? Nosotros tenemos que hacerlo con el espíritu correcto, claro, porque si no, sí, eso va a causar problemas. Pero la iglesia es lo único que puede, que puede limitar y presentar así la luz al es. mundo, ¿no? Y, y yo, pues, como dije, yo quiero que ustedes traten con estas situaciones políticas, claro que sí. Recibimos la misma crítica en el programa de su esposa. Son demasiados políticos. Eso no le molesta a Francis en lo absoluto, yo creo. La Biblia es la guía para fe y práctica y eso incluye informar nuestro punto de vista político. Cada persona que siempre critica a cristianos demasiados políticos, que hablamos de la política demasiado, siempre he visto que son ultraliberales y No siempre quieren que nada se resalte. dicen que los jóvenes no quieren escuchar de la política en lo absoluto y lo entiendo, lo Claro entiendo. que Hay sí. cosas que tienen que ser informados de ellos y cualquier persona que siempre se queja de eso y critica es ultraliberal. Acabo de recibir un mensaje hace poco que me dijo que éramos demasiado políticos y que Jesús no trató de cambiar el gobierno romano. A él le importaban las cosas Jesús espirituales. trató con las cosas políticas. Qué bueno que lo dices, porque a él le preguntaron sobre pagar impuestos y toda la idea de los judíos en aquel momento era que él iba a volver e iba a desechar la opresión romana en Israel. Pero él lo dijo claramente, al César lo del César y a Dios las cosas que son de Dios. Tristemente, la iglesia hoy no solamente le entrega al César lo del César, pero también al César las cosas que son de Dios. Y allí es donde nosotros hemos fallado tremendamente. En esta nación, el domingo en la mañana, anteriormente los senadores, los congresistas, los políticos, los gobernadores, iban a las iglesias a escuchar la palabra de Dios y eso era un compás moral para cuando ellos trabajaban durante la semana. Y Sí. eso nos falta en la nación. Aun si no se dan cuenta de que estaban siendo influidos, ellos se sentaban ahí Mm, aburridos solo para la apariencia pública. Hay un pasaje en Proverbios 29:18 que dice que, perdón, donde no hay visión, el pueblo perece. Ahora, eso es. nosotros hemos tomado eso y lo hemos mal usado, lo hemos malentendido. Lo que realmente significa es que donde no hay visión, la visión era que era esa palabra de Dios que le llegaba al profeta y el profeta declaraba la palabra de Dios al pueblo. Entonces, esto está hablando de la palabra de Dios, no de algún plan de 5 años o de 10 años donde no hay visión, donde no hay palabra de Dios hablada. El pueblo literalmente, y el hermano Watts lo dijo hace un momento, literalmente desecha la restricción. No hay restricciones ya más. Donde no hay profecía, donde no hay palabra de Dios, donde no se proclama la Así palabra es, de así Dios, es. la gente se desecha de las Mm, restricciones. Entonces la predicación de la palabra bajo la unción del Espíritu Santo influye, impacta, refrena, detiene la maldad del crecimiento y el esparcimiento y la influencia de esa palabra. La gente, mire, se despierta a medianoche pensando en lo que el predicador es la dijo. única fuente limitante, no es una de varias, es que es el único poder en la faz de la tierra Amén. que puede enfrentar la Sí, maldad. y donde no hay palabra hablada o profecía, el pueblo será o se desechará de la restricción. Como dijo el doctor Watts, esa es la idea del espíritu de iniquidad o de la El ilegalidad. desorden, ese desorden que hay en el mundo hoy. Y es lo que vemos Exactamente, hoy sí, día. amén.
Un espíritu de Ilegalidad y desorden. falsa enseñanza, sí. Todo eso Así es, va así junto y es. Lo que hemos hecho, ya vemos a la pausa, lo que hemos hecho aquí es trazar correctamente lo que ha sucedido. Ustedes, caballeros, le están dando al pueblo que está sintonizando lo que está pasando para que puedan entender lo que sucede en la sociedad, pero también hemos dado la respuesta, que es Jesucristo. amén, amén. Hay que Jesucristo. regresar a la palabra de Dios. Sé que una señora, su esposo, tuvo que ir en la parte de atrás atrás del tren para buscar algo, y un caballero estaba sentado al lado de su esposa y empezó a hablar con ella sobre el Señor, y el esposo volvió y le preguntó, ¿quién es este hombre? Ella le dijo, él es un predicador. ¿Y qué quiere él? Bueno, él me estaba hablando sobre mi alma. ¿Y por qué le estás diciendo algo? ¿Por qué no le dices como que se metiera con su interés y ¿Qué él tal? se convirtió como que ese es su interés? Ese es nuestro Y asunto, sí. ese es nuestro interés también. Nosotros tenemos que hacerlo en el espíritu correcto, pero a la vez hay que llevarlo a cabo. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, leamos una vez más donde nos quedamos, por favor. Pero ya saben lo que retiene Se refiere a la iglesia. para que se manifieste en su tiempo. Esto se refiere al anticristo, quien será revelado, será conocido después del rapto de la iglesia. Solamente espera hasta que Tiene que ver con la falsa enseñanza por los falsos maestros. solamente espera hasta que La iglesia, se ha quitado en medio quien ahora impide la maldad, el que la iglesia, ahora impide. las palabras el que confunde a algunas personas. En el versículo 6 el pronombre lo que se refiere al anticristo, mientras que en el versículo 7 el que se refiere a la Y iglesia. entonces Después del arrebatamiento de la iglesia, será manifestado la prueba conclusivamente de que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la gran tribulación. Vamos a leerlo otra vez. Quiero que venga a su mente. Entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, será manifestado el anticristo será revelado y probando conclusamente que el rapto sucede antes de la gran tribulación. Ahora, caballeros, ¿cómo algunos que no creen que el rapto sucederá antes de la gran tribulación, cómo ellos toman en cuenta estos versículos? Nunca he entrado a esta conversación anteriormente, realmente no lo sé. Miren, yo creo que si nos fijamos en el texto, el doctor Watts habló del griego hace un poco en la palabra. Si lo leemos en el idioma griego, en el contexto es un poco más claro y no sé si lo hayan hecho ya, pero creo que la traducción no se hizo muy bien. Sin embargo, el problema es, hermano Swagger, que dicen que en este momento estamos hablando del anticristo, ¿verdad? Desafortunadamente, ellos tienen un malentendido en cuanto a la cronología de los eventos, así que alegorizan muchas cosas. No lo toman literal realmente. Así Hacen es. algo alegórico. Algunos dicen que Juan, o no Juan, pero Pablo en esta instancia está profetizando sobre cosas que van a suceder, que ya se cumplieron con la destrucción de Jerusalén en el año 70, cosas así, ¿no? Sí, Bueno, la Biblia claramente nos dice que la iglesia será removida y entonces el anticristo será revelado. sí. Bueno, algunas personas no interpretan la palabra el que como la iglesia. El que del que usted habla depende de cómo interprete ese término, que yo creo que el que es la fuerza que impide del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia, se refiere a la iglesia, como algunos lo han interpretado como que es, bueno, como que son diferentes cosas, hablando del anticristo en todo este pasaje. No tomarían esa misma interpretación que usted. Si recuerdo, me parece como que en el griego ese Interesante. pronombre puede ser neutro también, Ujú. como masculino. La misma base del pronombre él, ella o esto. Puede ser cualquiera de estas cosas. Sin embargo, cuando usted lo conecta con el entendimiento de Daniel y
también la obra de Israel y la obra de Dios con Israel, encontraremos que el anticristo firmará un pacto de 7 años con Israel y eso marcará el principio de de la gran la gran tribulación. tribulación. Entonces, cuando añadimos esta ideología, este pensamiento, podemos ver dónde es que todo esto cabe en su lugar. Cuando no entendemos la obra de Dios con Israel, cuando no reconocemos, Detente un segundo, repítelo. cuando no reconocemos la obra de Dios con respecto a Israel, Bien, pero ¿qué queremos decir con la obra de Dios con Israel? conectándolo a la gran tribulación. La gran tribulación, el periodo va a ser ese tiempo en el que Dios va a hacer varias cosas, pero la mayoría de su obra literalmente va a ser en convertir a Israel de vuelta a Cristo. Estás diciendo entonces que si tenemos un malentendido de Israel y cómo el Señor trata con Israel en los últimos días, ¿vamos a tener un mal entendimiento de todo lo demás? Vamos a tener un punto de Mm, vista confuso de los eventos del fin de los tiempos, porque si no vemos el papel de Israel, no puedes entenderlo. entonces todo el propósito de la tribulación va a quedar fuera. Durante el periodo de la tribulación, el anticristo va a surgir, como el doctor Watts ya lo dijo, la ilegalidad y anarquía subirán y crecerán, el odio hacia el cristianismo cumplirá sus propósitos y también contra los judíos, y los que estén en contra del cristianismo y también contra el judaísmo van a ser probados y juzgados fuertemente, pero en el periodo de la tribulación van a ser expuestos porque parece como que el malo gana y todo el mundo se va a unir a esas fuerzas que no se han solidificado a Cristo durante ese margen de tiempo, pero el judío y la nación judía sufrirá probablemente la pérdida más grande, 2/3 partes, de acuerdo a cómo lo cuenta Zacarías. 2/3 partes van a ser creyentes y otros no. 2/3 partes de ese pueblo va a ser destruido, pero la última tercera parte, después del regreso de Cristo, lo aceptarán como Salvador. Así que Él los ayudará a través de ese fuego y ese es el propósito de la tribulación. No necesitamos la tribulación para hacernos más santos ni para prepararnos para el cielo. Yo ya estoy listo para el La cielo cruz por hace Cristo. eso. La sangre de Cristo aplicada a mi corazón por fe en Cristo y lo que Él ha hecho por mí me ha preparado para el cielo. La palabra me ayuda con el crecimiento y el Espíritu de Dios me habilita para crecer. Entonces todo lo que necesito para el crecimiento está aquí el día de hoy. Yo no necesito un periodo de plan de 7 años para prepararme para el cielo. Yo estoy listo ahora, así como las multitudes de millones de personas que se han preparado y que están santificados por esos medios. Si no entienden a Israel, no van a entender los eventos del fin de los tiempos. Ese es un ejemplo de lo que es la teología sistemática. La doctrina del rapto es una doctrina sistemática. El hermano Lauren habla de Daniel, hablamos de Isaías, Ezequiel, poniendo las cosas que Jesús dijo en Mateo 24, las cosas que Pablo escribió en Tesalonicenses, las cosas que Juan escribe en Apocalipsis. La Biblia es un libro unificado y la Biblia interpreta la Biblia, ¿no? Y la gente toma versículos y los hace una doctrina, pero todas estas cosas que él ha presentado, yo creo que el rapto pre-tribulación, yo creo que usted puede presentar esto sistemáticamente y puede ver cómo todo esto se conecta uno con otro. Y muchas veces nosotros ponemos a un lado el Nuevo Testamento y en lo que tiene que ver con todas estas cosas, cuando usted entiende el pacto en el que estamos, cuando entiende la dispensación en la que estamos, realmente no hay versículo que diga hay un rapto antes de, lo sabemos, no hay versículo que diga la evidencia inicial física del bautismo es hablar en otras lenguas, pero sabemos que es el modelo bíblico porque lo vemos sistemáticamente a lo largo de la Biblia. Así que la gente tiene que profundizar en la Biblia y cuando usted Sí. abandona o deja de interpretar las cosas a la luz de la Biblia interpreta la Biblia y el Espíritu Santo nos ayuda con la interpretación de la Biblia, entonces usted empieza a escoger cosas que usted usa para formar su doctrina y eso es muy peligroso. Tienen que ser edificados correctamente
Así que entendiendo lo que hace Israel en el último tiempo es algo muy importante para entender el proceso del rapto pretribulación. Sí, cuando Pablo habló, hermano Watts, y dijo que en boca de dos o tres testigos toda palabra ¿será esto una relación Bueno, teológica o no? para mí yo creo que él está afirmando que la Biblia está unificada y Sí, que realmente se va a interpretar ella misma, pero sí, tenemos que entender con el Antiguo Testamento la sí. dispensación y el pacto en el que estaban y dónde estamos ahora. Así que cuando vemos eso, para mí, como lo que usted acaba de presentar momentos atrás de Daniel hasta este momento, para mí tiene sentido. Yo no puedo refutar eso, ese plan que se presenta, ¿no? Pero si no interpretamos el fin de los tiempos en cuanto a lo que Dios quiere hacer con Israel, basándonos en la teología sistemática y basándonos en la relación teológica de la Escritura, entonces Realmente nos vamos a equivocar. bastante. Y eso es lo que yo puedo ver en la iglesia el día de hoy. Yo creo que muchos pastores y gente de la iglesia a veces queremos recordarles que la Biblia no empieza en Mateo 1:1, sino en Génesis. Correcto. Pablo es el autor del nuevo pacto que entendemos y vemos, pero tenemos que comprender esta verdad, que no hay nada que Pablo haya enseñado, que no haya trazado o sacado Ujú, del Antiguo Testamento. No hay revelación que Dios le haya dado que no haya confirmado o enseñado o aprendido ujú. primero de las escrituras del Antiguo Testamento, porque ahí estaban. Dios le dio la revelación de lo que los profetas del Antiguo Testamento decían cuando ellos mismos ni siquiera podían interpretarlo correctamente. Pero todo está conectado. Todo, por ejemplo, en la ley es un tipo y sombra que se ha cumplido en el nuevo pacto y debemos buscar ese cumplimiento y no regresar al antiguo. Pero ambos están correctos en que la Biblia interpreta la Sí. Biblia y eso es una ley que no podemos romper. Entonces lo que está viendo es que algún escritor hace cientos de años estuvo de acuerdo con lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Ustedes ven ese acuerdo que el hombre no puede hacer No, no en podía, sí no mismo. podía. Y eso nos ayuda a entender que este libro es un milagro. Bueno, 49 aproximadamente, 49 autores durante 1500 años escriben 66 libros unidos por el Espíritu Así Santo. es. No hay otra labor en la historia literaria que se compare o se acerque realmente. Si usted duda sobre la veracidad de la Biblia, vea la cantidad de profecías que se han cumplido, las cosas que tan Sí. correctas han sido presentadas, puede profundizar y darse cuenta que obviamente esto está más allá. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres para escribir, fueron sus palabras que ellos escribieron. La completa inspiración de la Biblia es increíble, cuánto realmente esto se une, Todo está conectado. escrito en tres distintos idiomas en 1500 Pero años. sí me entristece, y usted lo conocería mejor que nadie, mucho más que todos nosotros, que por la educación se ha determinado hoy que las cosas no se hubieran podido determinar, que debió haber sido, que Sí. la crítica alta, bueno, está destruyendo la veracidad delante de la gente y a veces este tipo de cosas, descartando el Antiguo Testamento, esto, bueno, termina matando la fe. Sin embargo, la fe es el medio por el que nosotros entramos al cielo y entendemos la palabra de Dios. Si la educación causa que usted no cree en la palabra de Dios, entonces tiene que recibir lo que el hermano Swagger tiene y eso es un título suyo. Y hay que confiar en lo que el Señor dice en su palabra de Dios. Sí, puede ser educado en la verdad con un Así es, título como el suyo. Y eso es muy a lo que tenemos que correcto. regresar en la escritura. La Biblia es más que razonamiento, la Biblia abre la fe. Sí, amén. Vamos a empezar a leer una vez más. Adelante, por favor, a leer Y otra ahora vez. vosotros sabéis lo que impide Se refiere a la iglesia. para que a su tiempo se manifieste.
Esto se refiere al anticristo, quien será revelado manifiesto después del rapto de la iglesia. porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Se refiere a la falsa enseñanza por falsos Solamente maestros. espera hasta que La iglesia sea quitado de en medio continuará limitando el que ahora impide. la iglesia. El pronombre el que confunde a algunas personas en el versículo 6 se refiere al anticristo, mientras que en el versículo 7 se refiere a la iglesia. Y entonces Después del arrebatamiento de la iglesia, será manifestado el anticristo, aquel inicuo, la prueba clara de que el arrebatamiento va a suceder antes de la gran tribulación. al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, Debería traducirse el aliento de su boca. y destruirá con el resplandor de su venida. Ambas frases se refieren a la segunda venida, así que se nos dice aquí que el rapto de la iglesia sucederá antes de la manifestación del anticristo. De hecho, mientras estas dos claves son importantes, hay una más prominente. La más prominente de todas es Israel. Israel, el reloj profético de Dios. Adelante. Y se ha dicho que si nosotros debemos saber en qué tiempo estamos en la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, solamente tenemos que mirar a Israel. Y Lauren lo mencionó esto, de hecho, hace un momento atrás, que si usted se confunde con Israel, realmente todo lo demás en la profecía se Sí, confunde. así es. Y quería leer eso y que estuviese en su mente, y vamos a continuar donde nos quedamos en la próxima programación. Gracias por habernos acompañado hoy. Creo que se dijeron cosas que eran necesarias, ¿no? Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.